Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 553 diagonal 2018, que es una importante sentencia en la cual la Suprema Corte reflexiona y analiza el reconocimiento de la filiación en tratándose de una pareja del mismo sexo, en este caso dos hombres, cuando existe pues la figura de la maternidad subrogada o alguna de las variantes, porque hay varias denominaciones, ya nos lo van a explicar nuestros invitados, y las consecuencias jurídicas que de ahí pueden derivar. Para entender el alcance de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Fernando Sosa Pastrana. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Un gusto recibirte nuevamente en Ya lo Muchas dijo la gracias. Corte. Y también a Julieta García Herrera. Julieta, pues también bienvenida, ya nos habías acompañado. Gracias por También estar aquí. muchas gracias, doctor. Y empezamos contigo, Julieta. Te quería pedir, si fueras tan amable, de explicarnos cuál es el caso, cómo surge el caso y cómo es que el caso llega hasta conocimiento de la Suprema Corte. Si fueras tan amable, Claro Julieta. que sí. Bueno, el caso sucede en Yucatán. En el 2015, efectivamente, un matrimonio compuesto por una pareja del mismo sexo, en este caso dos hombres, quisieron tener un hijo y para esto acudieron a una técnica de reproducción asistida denominada maternidad o útero subrogado, que consiste básicamente en el implante de un cigoto o un embrión en el útero de una mujer para que ahí se geste y en el momento del nacimiento se entrega el hijo a los padres contratantes para que lo asuman como suyo. Entonces recurren a esta técnica y la persona gestante era una mujer de 25 años en ese entonces, 2015, y lo hacen a través de un acuerdo que ellos denominaron acta de compromiso que certificaron ante notario. Pasado, ya se somete a la técnica de reproducción asistida, nace el hijo y entonces los padres contratantes solicitan al registro civil de Yucatán que se registre el nacimiento del menor con sus apellidos y la directora del registro civil de Yucatán niega esta solicitud con base en el argumento de que dicho acto registral no estaba contemplado en la legislación vigente en Yucatán, porque la filiación es un vínculo de parentesco que se da únicamente por una relación genética o por la adopción plena, situación que, dijo la directora del registro civil, no sucedía en este caso. Entonces, que podría registrar al niño con los apellidos del padre biológico, porque aquí es importante, en este caso concreto, en la maternidad subrogada, el óvulo no fue de la persona gestante, sino de una donante anónima, pero sí uno de los padres del matrimonio proporcionó su esperma para llevar a cabo esta gestación. Entonces, la directora del registro civil dijo que se podía registrar con los apellidos del padre biológico o bien que fueran ante autoridad competente para llevar a cabo la adopción plena. En contra de esta negativa, los padres promovieron un amparo indirecto, señalando básicamente que se violaba su derecho a la igualdad y a la no discriminación, sus derechos de procreación, de vida privada, de conformar una familia, y así también se atentaba contra el interés superior del menor, porque se le negaba su derecho a la identidad y a ser registrado inmediatamente después de haber nacido. En el amparo, el juez de distrito, además de admitir la demanda de amparo, señala como tercera interesada a la persona gestante y resuelve negar el amparo declarando inatendibles los argumentos de los quejosos, pero sí lo otorga bajo el principio del interés superior del menor para que se registre al menor y entonces no se atente contra su derecho de identidad con los datos que se tenían ahí y además que la autoridad registral diera notificación a la Procuraduría de Defensa del Menor y de la Familia de Yucatán para que esta Procuraduría llevara a cabo las gestiones necesarias para establecer la filiación del menor. En contra de esta sentencia, los padres interponen un recurso de revisión y solicitan a la Corte que ejerza su facultad de atracción para conocer de este asunto. La Corte efectivamente ejerció su facultad de atracción, es por eso que llega a la Corte el asunto, considerando que cumplía con los requisitos de importancia y trascendencia, porque era un asunto
que podía llevar a determinar cómo se establecía la filiación precisamente entre un hijo que nació a través de una técnica de reproducción asistida, en el caso concreto maternidad subrogada, y una pareja, un matrimonio de personas del mismo sexo, así como establecer las obligaciones del Estado a través de sus autoridades registrales para proteger los derechos de las personas involucradas en este tipo de asuntos. Perfecto, muchísimas gracias, Julieta. Y ahora voy contigo, Fernando Sosa, para plantearte una pregunta que seguramente tiene una respuesta muy obvia, pero forma parte de la reflexión de la sentencia y te la tengo que hacer en estos términos. ¿Las parejas homosexuales tienen derecho a la procreación contemplado en el artículo 4 constitucional? Sí, tiene usted razón, parece que es muy categórica mi respuesta, pero a veces siento que en nuestro ecosistema jurídico una respuesta tan sencilla como esta parece ser obviada. Claro que tienen derecho. No hay una distinción ni de nivel convencional ni constitucional de que las personas del mismo sexo que llegan a ser una pareja puedan ocurrir utilizando las técnicas modernas de reproducción para poder conformar una familia. De hecho, gran parte de esta sentencia se construye utilizando los apartados del caso Artavia Murillo. Claro. Y yo recuerdo que en este caso, que digo, no es materia concreta de esto, pero lo quiero tomar en cuenta, es muy interesante lo que dice la Corte Interamericana. Dice, es tan relevante el empleo de los métodos de reproducción asistida que el Estado debería fomentar que fueran gratuitos para que puedan permear a la mayor cantidad de personas en una población determinada, que es como la última parte con la que cierra la Corte Interamericana. Es decir, no solo debe ser una visión crematística de quienes pueden sufragar estos gastos, sino que permea a todos. Esto pone de relieve la importancia que tiene para cualquier estructura familiar poder conformar la, la procreación aprovechando todas las ventajas que da la tecnología. La gestación por sustitución es un mecanismo, pero hay muchos más que pueden emplearse y creo que esto, entendido en términos de estadística y de sensibilidad, es relevante. Ahora, bajo la lógica, Fernando, de que se trata de un derecho humano. Es decir, en Artavia Murillo partían de una situación en Costa Rica en donde pues realmente el Estado había prohibido y estas parejas incluso tuvieron que salir de Costa Rica, tuvieron que ir a Colombia, unas, a España, otras, Sí, buscando ejercer su derecho a la procreación, pero la Corte Interamericana lo concibe como un derecho humano. así es. El derecho a reproducir es un derecho humano y tiene nuestro asidero en la propia Constitución. El artículo 4 de nuestra Constitución nos dice que nosotros tenemos la capacidad y el derecho de elegir libremente los hijos que querramos procrear. No restringe a una, yo le llamaría una falacia naturalista, porque pareciera que cuando la gente piensa en procreación solo piensa en los términos biológicos tradicionales. La Constitución es de textura abierta, abarca cualquier posibilidad y sobre todo progresiva. La Constitución se explica a futuro siempre. Entonces yo creo que eso es muy fundamental para que comprendamos que esto es parte de los derechos reproductivos inherentes a todas las personas. Y ahí Artavia Murillo, el caso, la sentencia de la Corte Interamericana es fundamental, ¿no? Sí, y es categórico. La distinción interesante que hace Artavia es que pareciera que la única opción que deja viva en ese momento Costa Rica es la inseminación. Dice, esta sí y las demás no. Y parte de una presunción de qué hacer con los gametos. Esta discusión de Artavia es una discusión vigente en México. Claro. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Querétaro, si no me equivoco. Querétaro tiene una proscripción absoluta a la gestación por sustitución. Y habla de una figura que pareciera que es rara en México, que es la adopción de los embriones. Entonces, proscribe por un lado la gestación por sustitución, entonces no solo no niega, sino también regula que ésta pueda darse, en lugar de hablar de donación de células germinales como habla el Código Civil, habla de donación de embriones, con todas las consecuencias que pueda tener a la luz del propio caso de Artavia Murillo. Claro. Entonces, digamos que este caso bordea una realidad que en México impera, salvo en 4 entidades federativas, que es Sinaloa y Tabasco, con reglamentación expresa, y San Luis Potosí y Querétaro con prohibición expresa, los demás entidades federativas viven la realidad de Yucatán. Una absoluta desregulación o un pequeño coqueteo con referencias muy amplias como en la Ciudad de México de donación de células germinales que puede significar cualquier tipo de método de reproducción asistida. Claro. Ahora, Julieta, hay en este tema un cierto grado de complejidad y te quiero pedir
que nos ayudes a entender estos conceptos, porque se puede hablar de maternidad subrogada, de maternidad por sustitución. Hay una serie de variables lingüísticas, digamos, que a lo mejor las personas que están viendo el programa se preguntarán, ¿no? ¿Qué debe entenderse? ¿Cuáles dirías que son los conceptos fundamentales aquí? Ok, para el caso en concreto, a ver, las técnicas de reproducción asistida son todos aquellos medios que facilitan un embarazo, ¿no? ¿Medios te refieres a tecnologías, Técnicas, a exacto, como técnicas, a los avances científicos avances científicos, correcto? que implican la manipulación ya sea de embriones, de óvulos o de espermatozoides. Sobre ese concepto genérico, te pregunto, Julieta, hay diversas variables, hay diversas posibilidades. Sí, hay diversas posibilidades, en este caso maternidad subrogada, en el que se implanta a una mujer el embrión o el cigoto, y ahí puede ser que el óvulo sea de la propia persona gestante Ok. o de una donante anónima. El espermatozoide puede ser de los padres o madres contratantes Ujú. o no, de un tercero. También puede existir la posibilidad que exista, que, por ejemplo, la inseminación artificial, una mujer quiere ser madre, ¿no? Y por imposibilidad o infertilidad, que es muy importante justo aclarar eso en este caso, porque no solamente están las técnicas de reproducción asistida para parejas que tienen problemas de infertilidad, ¿no? Sino también, claro, en parejas del mismo sexo, no es por infertilidad, sino realmente una imposibilidad. Claro. Y por lo tanto también se introduce un espermatozoide fértil dentro de la mujer. Entonces eso también es una inseminación artificial que también, por ejemplo, en eso sí refiere la Ley General de Salud, hace una referencia a la inseminación artificial como prohibiciones, en realidad. Prohíbe que se insemine a una mujer menor de edad Ujú. o incapaz, y también que una mujer casada consienta ser inseminada sin consentimiento de su cónyuge, que bueno, de eso también ya la Corte ha dicho que realmente no sobre la Ley General de Salud en concreto, pero sí que atenta contra la autonomía de la mujer, ¿no? Que necesite permiso del cónyuge para esto. Entonces, sí, realmente creo que en esto concluiría que es muy importante. Sí hay distintas modalidades de técnicas de reproducción asistida y que tenga muy claro que no solo es por infertilidad, sino también por imposibilidad, porque hace mucho más incluyente realmente el acceso a estas técnicas. Ahora, en este sentido, Julieta, tiene mucho impacto lo que nos comentaba Fernando de la concepción de toda esta temática desde los derechos humanos, porque efectivamente cuando tú lo analizas en términos de universalidad, en términos de que cada persona, en esto de la mujer casada que decías, etcétera, pues tiene su propio derecho y tiene que ser tutelado y tiene que ser cuidado. Me parece que la clave de lectura de todo es el concepto de que aquí estamos hablando de un derecho humano. Claro. Y eso acompaña parejas de distinto sexo, parejas del mismo sexo sin distinción, como Exacto. debe ser en derechos humanos, ¿no? Precisamente en el proyecto justo se establece, a ver, en el caso de Artavia Murillo, se señaló, la Corte Interamericana reconoció este derecho de procreación que además deriva del derecho de vida privada, ¿no? Y el derecho de procrear, de buscar todas las posibilidades para realmente poder ejercer ese derecho de procreación que está dentro de la vida privada, y lo reconoció para parejas con problemas de infertilidad. Correcto. Y en el proyecto se señala, pero en similar situación se encuentran las parejas del mismo sexo, ¿no? Que si bien no es por infertilidad, es por imposibilidad. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer diferenciación con base en preferencia sexual para reconocer un derecho. Se reconoce el mismo derecho a parejas conformadas por personas del mismo sexo o no. Así es. Y ahí está de nuevo el concepto de derecho humano universalmente. Universal, exacto. Perfecto. Sin distinción. Oye, a ver, Fernando, te planteo un tema adicional en el cual Claro. yo sé que te entusiasma este tema y eres experto además. Las fuentes de la filiación. Decía Julieta, bueno, tradicionalmente el tema biológico,
y luego la figura de la adopción plena. Pero es un catálogo cerrado, Fernando. No, es muy interesante esa sentencia, en concreto la que hace la primera sala, por una razón. Hace una arqueología de la razón normativa. Generalmente, desde un punto de vista tradicional, existe lo que se llama la prueba de filiación y las fuentes de filiación. Entonces, generalmente las fuentes de filiación son el matrimonio, el concubinato, o a falta de estos puede ser reconocimiento, puede ser la adopción plena, que es como consanguínea, y también puede ser, digamos, la presunción que nació dentro de una relación. Más o menos, ¿no? Lo interesante, y que el juez dialoga, y que la corte dialoga con el juez, es que el juez parte de una presunción muy rara. Dice, todos estos procesos de reconocimiento de filiación están vinculados con la verdad biológica. Pero la Corte plantea lo siguiente, ojo, cuando se hicieron estos artículos era imposible saber el origen biológico de las partes. Todo el engranaje legal se construyó, porque, ojo, reconocimiento de filiación, posesión de estado de hijo y presunción por nacidos dentro del matrimonio y concubinato, fueron figuras que existen desde el siglo XIX, sí, o quizás atrás, en donde era imposible saber genéticamente quién era el padre. Pero el juez le da una perspectiva restrictiva con ojos actuales. Dice, no, como ahora ya podemos saber que quien es indubitablemente el progenitor biológico, uno de ellos tiene que ser, a fuerza, para salvaguardar la verdad biológica, el progenitor biológico para poder reconocerlo. Este argumento se me hizo una cosa muy interesante, porque asume el juez de distrito que a fuerzas tiene que acreditarse el vínculo biológico. Y ese es el punto de partida de la corte. Le dice, espérate, todo este engranaje fue hecho cuando era imposible probar el origen biológico. Claro. Entonces, bajo la buena fe de la institución, tú utilizas este engranaje sin generar una restricción que no existe. Porque además, una segunda regla clásica del derecho civil, y en el derecho de familia en concreto, las instituciones registrales no pueden hacer impugnación de paternidad, porque parten de la buena fe de claro, quienes comparecen. Claro. Entonces, muy interesante este argumento. Perdón, en la lógica histórica que está señalando, esto es muy importante, porque no había forma de confrontar lo que dijeran. Oigan, venimos a registrar a nuestro hijo. Pues, ¿cómo lo confrontabas? ¿Cómo decían? No, se me hace que este señor no es el papá. No había manera. Así es. No había forma de discutir eso desde el punto de vista científico, ¿no? La base científica no existía. Entonces, una cosa que dice la Corte muy interesante, le dice al juez, tú le estás asumiendo una razón legislativa a una norma que nunca la tuvo por imposibilidad. Es impresionante. Porque surgió, evidentemente, años antes. Entonces, no puedes tú imponer esa restricción. Y esto creo que es una cosa fundamental, sí, porque la decisión del juez, y me quiero adelantar un poco, a mí sí me consternó mucho. El juez niega la posibilidad de todo, pero concede el amparo para un efecto. Le dice, perfecto. Pongan el nombre de pila que habían elegido, y dice, y que el juez del registro civil anote los datos necesarios de identificación para que se valore su derecho de identidad y que venga la Procuraduría a impugnar la verdad biológica. ¿Qué tratamiento le dio el juez, en pocas palabras, al niño o niña o al menor del conflicto como un niño expósito? No lo dice, pero al momento que tú dices, claro, que no tomes en cuenta, sí, claro, a ninguno de los dos y lo registres, sí, entonces sí, la sentencia de amparo, sí, concedía, pero también renegaba cualquier tipo de derecho de identidad. Es muy interesante cómo la Corte aprecia eso, porque le dice, regístralo con los datos de quien lo llegue a comparecer, y sin decirlo, lo está conduciendo a la razón de un niño expósito, que se me hizo algo muy preocupante por parte del juez federal. Bueno, pues en el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Uno pensaría que ya estas discusiones deberían de estar superadas, pero sí, sí, ahí está la cuestión. Vamos a una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación sobre el amparo en revisión 553/2018 y toda esta problemática de la filiación para descendientes de parejas integradas por personas del mismo sexo que acuden a un mecanismo de apoyo tecnológico para ejercer sus derechos humanos, lo subrayo, derechos humanos a la procreación. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir conversando, seguir analizando con nuestros invitados este amparo en revisión, el 553 del 2018 y la
aplicación de las técnicas de reproducción asistida en tratándose de parejas integradas por personas del mismo sexo y lo que implica en términos del reconocimiento de filiación. Regreso contigo, Julieta, para plantearte lo siguiente. Y puede ser algo un tanto polémico, incluso a lo mejor quienes están viendo el programa no están de acuerdo o tienen puntos de vista distintos, pero yo te lo planteo así tal cual. Maternidad subrogada. ¿Es violatorio de la dignidad de las mujeres? Las mujeres son vistas como objetos, como por ahí en alguna literatura se dice máquinas de gestación, máquinas de reproducción que a través de acuerdos, a través de pagos, se les utiliza instrumentalmente para lograr el objetivo, pero hay quien dice, pues, poniendo un tanto en cuestión la dignidad, el respeto, su carácter de sujetos, incluso por ahí se menciona, bueno, es que estas técnicas hacen a un lado o olvidan el vínculo psicológico de la persona gestante con el producto de la concepción, pues que a lo largo de esos 9 meses, pues más allá de que haya un contrato, que haya dinero, pues hay una relación, ¿no? Claro. ¿Qué les podríamos decir? ¿Qué consideras? Sí, efectivamente podríamos dividir las perspectivas que se tiene sobre la maternidad subrogada en dos, quienes están a favor y quienes están en contra. Quienes están en contra parten de la base de que esta técnica en concreto atenta contra la dignidad humana, porque señalan que tanto la filiación del menor que nace a través de esta técnica de reproducción asistida como el cuerpo de la mujer son objeto de transacción, son objeto de comercio. También argumentan que puede llevar a la explotación del cuerpo de la mujer, a la utilización de mujeres socioeconómicamente en escasez, ¿no? Y también puede ser que únicamente solo por la incomodidad que presenta el embarazarse, no realmente por una cuestión de infertilidad o de imposibilidad. Sin embargo, quienes están a favor de estas técnicas parten de la base de que es el ejercicio, es la forma en la que pueden las personas ejercer, ¿no? De manera efectiva su derecho a la procreación. Esto estoy hablando de los padres contratantes, ¿no? Y Claro. también hablando de los derechos de la persona gestante, el decidir someterse a una técnica de reproducción asistida como lo es la maternidad subrogada, lo hace en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, en el cual las personas tienen el derecho de poder elegir de manera libre, responsable y sin injerencia arbitraria alguna sus metas y objetivos en la vida conforme a sus creencias, gustos, principios, valores, etc. Y que realmente entonces cuando se someten a estas técnicas de reproducción asistida, lo hacen con base en su libre desarrollo de la personalidad. Claro que tiene que haber un consentimiento libre de vicios e informado de todas las consecuencias y de lo que implica el procedimiento. Creo, en ese punto, corrígeme, Julieta, pero Sí. creo recordar que la regulación de Tabasco, incluso para afirmar este consentimiento, requiere de un instrumento notarial, Sí, ¿no? así es. O sea, Requiere de un instrumento notarial y además de una revisión por parte de un juez. O sea, es o sea, una doble revisión, ¿me o sea, explico? se De busca formalidades. tener claridad en que esa decisión es libre, Claro, incluso con un fedatario público por parte del claro. notario, pero además un acompañamiento jurisdiccional. Exacto, exacto. Cosa que la Corte ya dijo que es una medida realmente, sí es proporcional y que busca un fin constitucionalmente legítimo. Y también quienes están a favor lo hacen partiendo igual de la base de que hay cierta solidaridad entre la persona gestante con los padres que por infertilidad o imposibilidad necesitan recurrir a técnicas de reproducción asistida como la maternidad subrogada para poder ejercer de manera efectiva su derecho a la procreación. Leí un argumento, ¿se acuerdan de este libro que se llama Justice, What's the Right Thing to Do, del profesor Sandel, en donde se discute el tema y él dice que, no dice, más bien, cita el argumento, porque no es un punto de vista de él, pero
trae a colación en esta discusión, Julieta, que tú estás planteando, que la decisión de la mujer o de la persona gestante en tratándose de... cuando aparece el dinero, lo quiero decir así tal cual, perdón por esta brusquedad, pero cuando hay dinero de por medio, la decisión no es tan libre como parece, porque en un contexto de necesidad o de pobreza, pues es como la donación de un riñón, ¿no? También ponía el mismo ejemplo en el libro del profesor Sandel. ¿Es libre verdaderamente ese consentimiento? No, es algo que está en el debate. A mí me parecería, sí, entiendo perfecto ese cuestionamiento. Me parece que siempre y cuando no haya coacción, lo haga por lo que lo haga, por dinero o no, si decide someterse, es libre. Porque hay muchas Mi cosas opinión. que en la vida hacemos por dinero y no son todas ellas deleznables o Claro, inmorales claro, o ilegales incluso, claro. ¿no? Pero Sí, digo, tan obvio como trabajar por dinero, exacto. ¿no? Exacto. Entonces, Esa es mi conclusión. O sea, en realidad me parece que, exacto, o sea, haya sido por dinero o no, me parece que si se somete y realmente lo decide de manera voluntaria, no hay ninguna coacción realmente, sí es un consentimiento libre e informado. ahí está la discusión y te lo planteaba porque cuando en esta misma Suprema Corte se han ventilado los asuntos de material subrogada, pues ha habido reacciones, ha habido Sí, eh, respuestas y algunas de esas respuestas han sido muy críticas, incluso hacia el propio criterio de la Corte, participando de un debate pues que a mí me parece muy legítimo, que me claro. parece que la sociedad mexicana tiene que dilucidar los términos del consentimiento, el alcance de la posibilidad de una pareja que busca ejercer su derecho humano, pero desde una postura de poder económico frente a una persona gestante de menor capacidad, Pues digamos, sí. económica, en fin, ahí está el tema, pero también entiendo que de otro lado, uno, derechos humanos y libre desarrollo de la personalidad. También nos tenemos que tomar en serio a la persona gestante y decir, bueno, pero ¿por qué no va a poder decidir? Claro. ¿Por qué no va a poder tomar esta decisión que a lo mejor le ayuda económicamente o a lo mejor le favorece o a lo mejor es solidaria y quiere contribuir a la felicidad de alguien más o al proyecto de vida de esa pareja, ¿no? Hay que tomar en serio a todas las partes. No podemos decir, no, esta parte no tiene voluntad y no puede manifestarlo y no puede dar su libre consentimiento. Pero ahí está el debate. Ahora, Fernando, regreso contigo. ¿Qué hay en el fondo de esta discusión? Porque tal vez en la postura del juzgado de distrito subyace una visión distinta. Tú citabas el propio tema histórico del derecho de familia, ¿no? Sí, ¿Qué está pasando ahí? Cuéntanos. con muchas pláticas que he tenido contigo, doctor, y que siempre me han sido ilustrantes, hemos visto que el derecho de familia es el mejor ejemplo para ver un cambio que ha habido, pero aún tiene sus resistencias. Y mira, es muy interesante algo. El juez lo primero que denuncia es algo que es como obvio. No hay un procedimiento regulado de gestación por Sí, sustitución. Yucatán. Sí, Sí, ese argumento sí. me suena casi a un pensamiento decimonónico del Código Napoleónico. Cuando estudiábamos, por ejemplo, a John Henry Merriman, Ujú. y decían que los exegetas franceses decían que el primer día que un juez interpretó el Código Civil francés, Napoleón, dicen que dijo, mi código ha muerto. Pues claro, un código no puede prever todos los escenarios. Entonces, los códigos posteriores previeron una cláusula de habilitación temporal, así le llamaríamos, que el juez jamás podrá denegar la resolución de un asunto porque no existe, porque la ley sea obscura, imprecisa o inexistente. Y lo que dice el juez es eso. Muy curioso, dice el juez, es que no hay un proceso de asignación de la afiliación expreso en el código y por lo tanto no te puedo resolver eso. O sea, lo dice expresamente, denuncia que la falta de regulación no puede hacerlo. Y para mí eso, sin decirlo, tiene un trasfondo. Pareciera que está reviviendo esta idea de los años 70, 80, que algunos académicos y jueces decían que el orden público era lo que el legislador decía que estaba para el derecho de familia. Entonces, a diferencia del derecho civil, que podía tener una amabilidad de la voluntad de las partes, esta visión de los años 70 de México decían, solo puede ser derecho de familia lo que diga un código de familia en orden público. Una visión de un Estado constitucional es, el orden público es cuando exista una compatibilidad eficaz con la categoría de derechos humanos Claro. que rigen. Esa es la llave fundamental.
Claro, entonces ese es el gran cambio. Claro. Cuando él me dice que no encuentra el procedimiento en el Código Civil, está pensando en una visión de orden público sin una visión constitucionalizante. El verdadero orden público del derecho de familia, por lo menos lo que ha construido la Corte, y muchos académicos como usted, doctor, han dicho, es el que deriva de una aplicación pragmática de los derechos humanos. Entonces, cuando yo veo esto, no me voy a preguntar jamás si está o no está regulado, porque me voy a encontrar que solo en 4 estados lo hay. Sí, sí. Y además me voy a encontrar que la propia acción inconstitucional de la Corte fragmentó la competencia para reglamentarlo. Por un lado, dejó toda la parte de salubridad como competencia federal, pero dejó la libertad configurativa para la parte del Estado civil y consecuencias del derecho de familia. Lo que yo me voy a preguntar, y se lo dice aquí, un párrafo de esta sentencia es ilustradora porque dice, soy consciente que hay muchos problemas, pero ya está aquí y hay que dar una solución al tema de la filiación. Eso es lo que implica el orden público en derecho de familia. Oye, me estaba, ahorita que te estoy escuchando, Fernando, me estaba acordando de ese famoso libro, bueno, en los años 90 precisamente tuvo mucho auge, de Gustavo Zagrebelsky, que se llama El Derecho Dúctil, y en donde él explica el paso del Estado legal al Estado constitucional, precisamente. Pero parecería, y es paradójico, porque parecería una falta de sincronía que un juez de distrito en pleno siglo XXI se vaya con una visión más bien legalista, ¿no? Es decir, alguien no había leído a Zagrebelsky o quizá Sí, no. y es una forma muy interesante de cómo usar categorías constitucionales para reforzar una visión legal que ni siquiera el apartado legal lo prevé. Y la Corte hace una arqueología de esto. Por ejemplo, le dice, voy a salvaguardar el derecho de identidad de los menores. Pero nunca se pregunta cómo salvaguardar cualquier expresión de familia. Y la única forma que tiene el menor o que encuentra el juez para salvaguardar el derecho de identidad es, pues que lo registren como un niño expósito. O sea, desconociéndole la posibilidad de poder tener una familia que ya se conformó de facto, o como posteriormente ha dicho la Corte, por relaciones de solidaridad, o como ha dicho la Corte, la verdad biológica no es un principio absoluto. Entonces es muy interesante esto. Usa categorías constitucionales, pero como alguna vez discutíamos, no le da una visión constitucionalizante a su argumento. Y esto obedece a esta perspectiva de orden público que solo está limitada a un margen de actuar restricto desde una visión del Estado Oye, legislativo. y muchas veces hemos platicado aquí mismo contigo, Fernando, en este programa de esa falta de acompañamiento, déjame ponerlo así, de cultura jurídica en el tránsito del Estado legal al Estado constitucional, porque los precedentes están, vaya, en fin, puede haber aspectos novedosos, etcétera, pero hay centenares de sentencias sobre igualdad y no discriminación de la Corte. Hay muchísimo sobre interés superior de niñas, niños y adolescentes. Claro. Hay, bueno, bastante sobre derecho de familia constitucionalizado. Creo que la primera sala ha hecho un trabajo, sin exagerar, paradigmático. Y sin embargo, ese acompañamiento cultural, de cultura jurídica, a veces se echa en falta, ¿no? Se echa de menos. Todavía tenemos que seguir insistiendo. No veo otra ruta. Por eso yo creo que las sentencias, por lo menos las sentencias en materia de derecho de familia en la Corte, tienen un elemento pedagógico. Por lo menos yo creo que esto, y lo Sí. dice, no puedes decir que hay una falta de procedimiento. Tú tienes que resolver el tema de filiación. Tienes que comprender que la verdad biológica no es absoluta. Tienes que darle densidad. Y la pregunta que hace es muy importante. Si garantizamos, o la Constitución en el artículo 4, no hay una forma predeterminada de familia, le corresponde al juez siempre salvaguardar a la familia. Yo recuerdo mucho cuando leía esta autobiografía de la expresidenta de la Corte Suprema de Inglaterra, Lady Health, que es como un libro muy interesante que se llama Spider-Woman. Ella dice una frase muy interesante, dice, el derecho de familia, a diferencia del derecho civil y penal, trabaja sobre hechos pasados, pero siempre, siempre debe garantizar el futuro del derecho de la familia. Eso es lo que hace esto. Garantizas el futuro del derecho de familia. Sí, porque este tipo de problemas se van a seguir presentando incluso de manera incremental, creo yo. Ahora, Julieta, déjame retomar esta idea que pone en la mesa Fernando y que me parece que también es otra de las grandes claves. La primera es, estamos hablando de derechos humanos. La segunda, el tema de la realidad biológica. Si no es la única fuente para establecer la filiación, déjame agregar un elemento. Tú pues nos sabrás explicar si
es el momento para discutirlo o no, que es voluntad procreacional. Es decir, no necesariamente un vínculo genético, un vínculo biológico, sino la idea de que las personas quieran hacerse cargo de las obligaciones que derivan de la filiación. Claro. Coméntanos, Julieta, si fueras tan amable. Exacto. No solamente la verdad biológica es el principio para establecer la filiación. En el caso de las técnicas de reproducción asistida, está la voluntad procreacional, como bien dice, y la voluntad procreacional es precisamente el deseo de los padres contratantes de asumir como suyo al hijo que biológicamente no será, y con ello todas las responsabilidades que conllevan de la filiación. En el caso en concreto de la maternidad subrogada, además de esta voluntad procreacional, que es muy importante, también se requiere el agregado de el consentimiento informado y libre de la persona gestante, ¿no? Y la declaración de la persona gestante de decir realmente yo no voy a reclamar derechos de maternidad sobre el niño. Y la voluntad procreacional debe de ser también suficiente para el establecimiento de la filiación de los padres contratantes con el hijo. También se reconoce, y esto porque realmente es muy importante, porque, a ver, el artículo 4 que protege el desarrollo y la organización de la familia, la protege a la familia como una realidad existente, como una realidad social en diferentes formas, en diferentes manifestaciones. Una de estas diferentes formas es precisamente las familias conformadas por matrimonios de personas del mismo sexo, en las que no va a ser posible que realmente los dos padres tengan un vínculo genético con el hijo nacido a través de las técnicas de reproducción asistida, y por lo tanto ahí el derecho que se tiene que actualizar a la realidad, ¿no? Tiene que proteger esta voluntad procreacional y los derechos de identidad del menor mediante el establecimiento de su filiación a través de la voluntad procreacional, aunque no exista vínculo biológico también. Es decir, no es necesario que se tenga un vínculo biológico siempre para que se pueda establecer la filiación. Ahora, yo recuerdo algunos casos, aquí mismo en el programa los hemos analizado, en donde el supuesto de hecho es distinto para el establecimiento de la voluntad procreacional, dando cuenta, recupero tu expresión, Fernando, de la enorme pluralidad de formas de convivencia familiar Claro. que hay, y en donde tiene mucho sentido, ahorita que citabas, Julieta, el artículo 4 constitucional, que tiene que ser interpretado a la luz del reconocimiento de las formas de relación familiar y no del establecimiento de pautas normativas concebidas bajo principios morales por el legislador. Es decir, ¿qué le está diciendo el artículo 4 a los jueces? En fin, miren a la realidad. Claro. No vengan con criterios de moralidad o con visiones pues hasta decimonónicas a establecer un modelo de familia o de relación o incluso de vínculo de filiación. Exacto. Miren la realidad. Exacto. Y en la realidad pues está la maternidad subrogada, porque esa técnica no existía hace 50 años, no sé cuándo haya sido por primera vez o un poquito más a lo mejor, pero hoy sí. Exacto. ¿Eso hace la diferencia, Julieta? Totalmente, es justo, precisamente, no hay un único tipo de familia, hay diferentes manifestaciones, se tiene que proteger a la estabilidad familiar, y con estabilidad familiar me refiero también a todas estas manifestaciones de convivencia que se dan entre los menores y no necesariamente sus padres biológicos, ¿no? El caso, por ejemplo, de la mamá sí biológica que tiene una pareja y se genera cierta relación realmente como de padre de hecho, ¿no? De la pareja de la mamá biológica con el niño, y ahí también se debe de reconocer, sobre todo para salvaguardar el interés superior del menor, su derecho a la identidad, su derecho a alimentos y que tenga un sano desarrollo integral. Ahí está la cuestión. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 553 diagonal 2018, y pues ya lo han escuchado, todo lo que deriva de las técnicas de reproducción asistida, de la maternidad subrogada o de alguna variable en este mismo terreno, y el reconocimiento de vínculos de filiación.
Regresamos sobre este mismo tema. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa Ya lo dijo la Corte para continuar en esta conversación con nuestros invitados alrededor del amparo en revisión 553/2018. Y quiero regresar contigo, Fernando, porque en la lógica de que nos exponía Julieta de la voluntad procreacional, creo que podemos añadir un elemento que es el que te planteo ahora, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, en este caso, pues niños o niñas, preguntándonos qué es lo que más le conviene al niño, a la niña, al recién nacido. ¿Le conviene esta caracterización como hijo o hija expósito? ¿Le conviene más tener una filiación, una doble filiación incluso por parte de dos personas del mismo sexo? ¿Cómo añades esta variable? ¿Y qué peso tiene? ¿Qué peso debe tener? Yo creo que la voluntad procreacional y la forma en que la vayamos perfeccionando elimina un tema de coste de transacción. Y se escucha muy crematístico de mi parte, pero quiero ser claro. La gran discusión es la asignación de la filiación en los procedimientos de gestación por sustitución. Tenemos, por ejemplo, un código, Sinaloa, que te dice que es por adopción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Haces un procedimiento, validas el contrato con tu propio código y después sometes a las partes a un proceso de adopción. O sea, Es una mezcla de dos instituciones diferentes. Así es. ¿No? Es como... Otros sugieren la asignación directa de la gestación como consecuencia de esto. Yo creo que eso es perfectamente válido, porque lo que conforma una relación de paternidad es una voluntad de poder formar una familia. Al menor le conviene, en este caso, no solo tener una identidad, porque evidentemente no puede ser Fernando X, sino que le corresponde tener a progenitores que asimilen su cuidado en ese sistema de corresponsabilidad que es la defensa de la niñez. ¿Qué significa esto? Si bien el Estado tiene obligación de cuidar a los niños, niñas y adolescentes, esta obligación es un sistema de corresponsabilidad con los progenitores. Entonces, tú le privas de entrada de filiación al niño, le estás privando de pensión alimenticia, Claro. le estás privando de cuidados, le estás privando de un posible seguro, de inscripción a la seguridad social. O sea, lo estás dejando en una nada jurídica y lo sujetas que él tiene, por conducto del procurador, tener que litigar su propia filiación. O sea, ¿no sería mucho más sencillo partir de la buena fe y decirle, ok, son los progenitores con toda la responsabilidad que implica para el menor y sus derechos a él? O sea, sigo pensando por qué la sola identidad puede ser más beneficioso que privarle a un menor de sus progenitores con los derechos y obligaciones que eso deriva. Y ahí es donde me hace mucho sentido como palanca argumentativa, como soporte argumentativo, el concepto de interés superior. Porque el interés superior se orienta a eso precisamente. Sí, se orienta a garantizar de forma eficaz y eficiente. O sea, si tienes dos caminos, porque en esta visión tripartita del interés del menor es principio, derecho y una norma procedimental. Correcto. Y como norma procedimental, tú como juez, si tienes dos caminos, debes elegir el más rápido y el más eficaz. Entonces yo no entiendo cómo el juez dice, ok, te doy un nombre, pero después dile al procurador que impugne e investigue la filiación. En todo caso, la interpretación que la Corte provee es diferente. No, por buena fe, acepta esta filiación y ante la duda está abierta la vía. Y eso es muy claro. ¿Por qué? Porque una de las objeciones que he visto mucho sobre el contrato o el convenio de gestación por sustitución es que dice se está pactando a un niño. No. Ese es un argumento que aparece de manera recurrente. Recurrente. El niño como objeto, no como sujeto, como objeto de un acuerdo transaccional. Y la realidad es que nunca un convenio de gestación subrogada puede ser el niño el objeto contractual. El objeto es, es más, fue parte de la discusión que hubo en la acción de inconstitucionalidad en el Pleno, no fue parte del engrose, pero sí la discusión de cuando analizaban la parte económica de los convenios, que no era materia tampoco de la acción, pero decían, es que el objeto nunca va a ser el menor. El objeto es este servicio, este apoyo que provee la mujer al momento de poder reproducir o ayudar a la reproducción a otra pareja. Y por eso, cuando se analizaba en esta acción de inconstitucionalidad la prohibición que había de que un progenitor pudiese o no demandar, o que hubiera una prohibición absoluta de no poder demandar, la Corte dijo, no, claro, se puede demandar, porque no puedes tú, ex ante, prohibir el ejercicio de un derecho que perjudicaría al menor.
Entonces yo creo que esto quitaría muchas fibias y fobias que hay sobre aplicación tecnológica. Sí, Les puedo adelantar una cosa, se va a poner más complicado. sí. Yo leí hace poco en el New York Times que ya empiezan a haber procesos de gestación subrogada en donde se usa la carga genética de 3 personas. Entonces ya estaríamos hablando que el concepto de verdad biológica se empieza a difuminar. Y entonces tenemos que hacer que el derecho sea interdisciplinario, que el derecho sea sensible a algo que siempre hemos dicho de una frase de John Dewar: el derecho de familia es un caos natural. Y si no lo entendemos así, estamos viendo una visión muy, muy sesgada de una realidad social. Sin duda. Ahora, y en este sentido, Julieta, el escenario que nos está planteando Fernando es absolutamente fascinante en el sentido, bueno, para quienes participamos en discusiones jurídicas, porque estoy seguro que vamos a ver en los siguientes años una serie de retos, una serie de desafíos, una serie de necesidades de aportación y definición de conceptos como pocas veces en la historia de la humanidad. Y en parte estas discusiones apuntan en esa dirección. Vaya, es algo que no es que Fernando ahorita esté haciendo un ejercicio de imaginación novelística, sino que lo que está viendo es ya los temas que ya están llegando. Claro. Y te quiero plantear esto, la participación del legislador, porque ciertamente hay una lógica de derechos humanos, ciertamente derecho a la procreación, no discriminación, artículo 4, tienes que proteger a la familia, pero luego hay una parte más, déjame ponerlo así, operativa. Hay una dimensión ya más de cómo procesamos todo este tipo de temas y todo este tipo de desafíos. Y ahí me parece que contar con un marco jurídico, pues sí cambia, me da la impresión. Y tan es así que una cosa es que este caso haya surgido en Yucatán o que se hubiera dado en Tabasco, Claro. que es una entidad vecina, o incluso en Sinaloa, etcétera. La pregunta, Julieta, ¿qué mensaje le envía esta sentencia o este conjunto de criterios, que puede ser también la acción de inconstitucionalidad que en su momento resolvió el Pleno sobre gestación por sustitución, al legislador? Si nos estuvieran viendo diputados locales, Julieta, de Yucatán o de cualquier entidad federativa, digo, salvo Tabasco y Sinaloa, ¿qué les dirías? Yo creo que esta sentencia y las demás sentencias que se han visto sobre técnicas de reproducción asistida en la Corte, el mensaje que le envían al legislador es: no podemos hacernos de la vista gorda de que no están sucediendo estas situaciones que están generando diferentes organizaciones y manifestaciones de la familia como realidad existente y que se debe de regular, ¿no? Se debe de regular, claro que bajo el principio del interés superior del menor. Correcto. Y también protegiendo tanto el derecho de libre desarrollo de la personalidad de la persona gestante como el derecho de procreación de los padres, y me refiero a cualquier tipo de pareja, ¿no? Pareja de mismo sexo o pareja de distintos sexos. Sí es un mensaje de necesita el legislador más bien ver la realidad, está pasando esto, sí. No es posible que sean tan pocas las entidades federativas que tengan una revolución al respecto, unas que incluso lo prohíben. En mi juicio, yo creo que los mejores ejemplos son Tabasco y Sinaloa, definitivamente, y realmente es eso, ¿no? El legislador... O sea, el mundo, digamos, si te planteara el escenario ideal, dirías regulación sí. Sí, definitivamente. Participación legislativa. Claro. Y cuanto más detallada, mejor. Que voltaran a ver ahí claro. los ejemplos. Bueno, pueden ser también ejemplos del derecho comparado. Yo me imagino que México, como en tantos temas, pues seguramente vamos un poquito atrasados, ¿verdad? Legislativamente hablando. Sí. Pero, ¿a dónde tendrían que voltear a ver, por ejemplo? Sinaloa, Tabasco, derecho en otros países, por ejemplo. Bueno, Artavia Murillo. Sí, Artavia Murillo, claro. Pues se me ocurren esos tres realmente como los tres esenciales que los demás legisladores locales deberían de voltear a ver. Ahora, el mensaje, Julieta, es muy claro, ¿no? Necesitamos la regulación apoya. Sí. La regulación definitivamente aporta. Aporta. Da seguridad para todas las partes. Y clarifica, ¿no? Porque también
de pronto decimos, oye, digo, podemos estar o no de acuerdo con lo que dice la SED, a mí me parece emblemática, me parece muy positiva, pero también dice uno, ¿y cuál es el origen de todo esto? Pues el origen de todo esto es que alguien no hizo su tarea. Y en Claro. este caso, lo digo con todas sus letras a título personal, pues es el legislador. Claro. Sí. Sí. Fernando. Yo pienso, por ejemplo, o sea, hay muchas legislaciones que uno puede tomar en cuenta, pero creo que en este caso el legislador debería empezar a tomarse. ¿Es necesario un notario? Sí. ¿Es inconstitucional? No. Pueden haber acuerdos privados. ¿Sería bueno hacer un registro público? No sé. ¿Sería bueno que hubiera una oficina de acompañamiento? ¿Cuáles serían los elementos de existencia, de validez, la ejecución? Si el menor no es objeto de entrega del contrato, ¿qué vas a ejecutar? ¿Qué pasa ante la resistencia de los padres progenitores? Por ejemplo, yo pensaría, como una idea hipotética. Todo el mundo cuando me plantea esto me dice, ¿qué pasa si los padres que contrataron no quieren recibir al menor? Pues bueno, a bote pronto pienso que en el interés superior del menor, tú no puedes tener a un niño con unos progenitores que no quieren ser sus papás. Pero eso implicará que quedan sin consecuencia jurídica. Yo podría decir al legislador, ok, no quieres, pero paga pensión alimenticia. Claro. O sea, hay Sí, un sí, sí, sinfín totalmente. de cuestiones que podrían dar certeza de qué es lo que espera la gente con un tipo de contrato como esto. En ese sentido, de nuevo, acompañas, digamos, la conclusión de Julieta en Claro, el sentido de decir, miren, lo mejor que se puede hacer es legislar, porque de pronto también en la lógica de movimiento, de este debate, aquí mismo se ha puesto en la mesa de personas que están a favor, personas que están en contra, organizaciones sociales que están en contra también. Eh, de pronto, una postura cómoda para el legislador es decir, híjole, pues está muy complicado, ¿no? Hay temas en donde no nos chiflan tanto, pues vamos a dejar este a un lado. Pero tú concurres en el sentido de que Es apuntaba obvio. Julieta de yo legisle. creo que el legislador siempre tiene gran posibilidad de hacer de cláusulas de experimentación. Creo que el legislador tiene aquí la oportunidad de ser de avanzada. Yo recuerdo mucho a nuestro querido maestro Héctor Fix Fierro cuando nos daba sociología jurídica y siempre nos decía un poco usando esta idea de la sociología en tono de broma en clases. Hay una cuarta fuente del derecho, la regulación. Si no puedes con el fenómeno, regúlalo. Entonces, claro, lo decía desde la sociología jurídica, Sí. pero tiene toda la razón el maestro. Un poco, algunas organizaciones de la sociedad civil, cuando analizaron el tema y lo dicen públicamente en sus informes, dicen, puede ser muy cuestionable la cuestión onerosa del contrato, pero es mejor regularlo Claro. para tener control de esto, porque lo más probable es que sí pase en la realidad. Y puede haber un mercado ilícito, un Claro. mercado Así negro, es. como se dice, ¿verdad? Que también fue objeto de reflexión por parte de la Corte. Así es. Y yo, por ejemplo, ahí veo, cuando a mí me dicen, es que estás haciendo algo económico, no. Una cosa es que tú cobres y una cosa es que desconozcamos que ese tipo de acción, o sea, la gestación por sustitución, tiene consecuencias onerosas. Y sería desconocer que desde el tratamiento ginecológico, Ujú. obstétrico, medicamentos, desgaste corporal, no impliquen cuestiones económicas. Bajo una visión que sea totalmente gratuito, sería desconocer Claro, las todo. consecuencias onerosas de esta actividad. Oye, nos queda menos de un minuto de programa, pero no quiero despedirme sin este punto. Y en esa lógica, las empresas, que también ha sido discutido en algún amparo, llegó a la Corte un amparo donde dijo, bueno, pero Dice la Corte, bueno, pueden participar las empresas como intermediarios, claro, y puede ser ciertamente saludable, ujú, pero siempre y cuando tengamos claro las consecuencias onerosas de este acto. Yo creo que la intervención puede ser hasta de buen acompañamiento. Encuentras un tercero que podría amortiguar esta relación directa que podría dar lugar a relaciones de de asimetría asimetría o de... Sí, sí, sí. y generas un tercero que podrías replicar para poder acudir en caso de una, digamos, de un estado de indefensión por parte de alguna Claro. de los O, participantes. o incluso, Julieta, porque también podemos pensar en que este tipo de servicios sean utilizados por parejas extranjeras, ¿no? Que no necesariamente reconozcan el marco jurídico. Dicen, oye, Sí, ¿y cómo se reguló en el Código Civil de Tabasco? Oye, pues yo no conozco el Código Civil de Tabasco, ¿verdad? claro, Vivo en Filadelfia, claro. pues, pero en ese sentido nos tiene que quedar claro que las empresas legítimamente pueden también participar. Exacto. Las empresas legítimamente pueden participar y me parece además hasta conveniente. O sea, digo, por su derecho a libertad de trabajo pueden participar, ¿verdad? Pero también me parece muy conveniente para extranjeros o porque a veces las empresas son las que
son especialistas en estos temas en realidad, ¿no? Mucho más que alguna autoridad. Así hay que decirlo, a veces sí, las empresas tienen más especialización. Entonces, sí me parece incluso hasta conveniente que participen como intermediarios. Ahí está la cuestión. Fernando Sosa, Julieta García Herrera, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender esta sentencia. Y gracias a ustedes que hacen posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.